¿De pie o quieres que me siente? Como quieras tú. Yo voy a subir a la trila a decirlo y ya está. Ah, vale, pues nada, yo me siento. Y luego ya me bajo, sí, voy a estar yo aquí. Igual incluso lo paso. Buenas tardes. Tengo el honor de representar al comité organizador de la 10ª jornada de la SEAPA y dar el fallo del jurado en esta ocasión para la beca de la SEAPA 2021 que recae en Marta Pisano, enfermera de Dirección General de Cuidados. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí estoy otra vez. La verdad es que es para mí y para el equipo un verdadero honor que este proyecto que está en el papel todavía se abra camino con una beca de SEAPA. Voy a contaros 4 cosas del proyecto. Me han dicho que lo comparta. Vamos muy justos de tiempo. Voy a ir así rápido. Si a alguien le interesa saber algo más, ya lo contamos en el próximo café. Nada, este es un proyecto donde vamos a analizar la eficacia que va a tener el próximo PACAS Online, ¿vale? Nuestra intervención de paciente activo, ahora ya lo queríamos haber hecho antes del COVID, pero ahora tenemos la suerte de tener el empuje de la tecnología que nos ha traído el COVID y entonces los que llevamos a cabo estrategias de atención centrada a la persona con la metodología originaria de Stanford, pues nos hemos unido para poder hacer un estudio y un análisis de lo que va a pasar con esta intervención en la metodología online. Por eso los que estamos en este proyecto, pues también este premio vaya para Lourdes Ochoa de Retana, Xavier y Gómez Verdaguer, Verónica García Cernuda, Irene Duo Tercet, Estíbal Gamboa Moreno, Raquel Vázquez Álvarez, Laura González Lozano, Cristina Fernández García, Amparo Antoyana Campos y Abraham Delgado Diego. Bueno, comentaros que un poco la cronología de estas cosas, ¿no? Comenzamos allá por el año 2018 a hacer una cosa muy concreta que fue uniformar una encuesta de evaluación de metodología Stanford comparativa entre 2 comunidades autónomas que fue Valencia y nosotros, Asturias. Comenzamos en el 2019 a preparar el desarrollo online. En el 2020 se unió a la metodología online el País Vasco y Cantabria y empezamos ya a idear este proyecto que lo llamamos Active Chronic, ¿no? De paciente activo, cronicidad y LD online. Lo diseñamos, lo escribimos en el 21 y en este mismo 21 hemos recibido la aprobación de todos los comités de ética de las 4 comunidades autónomas y ahora, bueno, pues esta beca y empezará en enero del año que viene. Perdonad. Bueno, ¿por qué no? Porque hemos decidido hacer este proyecto. ¿Cuáles son los antecedentes, las claves para apoyarnos en ello? Pues la alta prevalencia de las enfermedades crónicas que aún persiste, los factores de riesgo que influyen tanto en el control como en el pronóstico de las enfermedades crónicas, que existe la asistencia de intervenciones eficientes y costo-efectivas, como es esta metodología de capacitación de la Universidad de Stanford y el apoyo en las nuevas tecnologías, ¿no? Estas son las claves del proyecto. La justificación, ¿no? Pues es la oportunidad de trabajo conjunto, lo que conté antes de FICRONIC. Siempre que podamos, pues vamos de la mano de otros, ¿no? En este caso van a ser 4 comunidades autónomas y aumentar la evidencia que existe de las intervenciones de capacitación en personas con enfermedad crónica y en personas cuidadoras. El objetivo general es determinar la eficacia de un programa de autocontrol de enfermedades crónicas basado en Internet en el cambio de comportamiento relacionado con la mejora de salud y el manejo de la enfermedad. Objetivos específicos, bueno, aumentar estrategias específicas de reclutamiento de personas, grupos vulnerables también para esta metodología online, hacerlo coordinadamente con otras comunidades autónomas, evaluar la efectividad, el impacto económico y la eficiencia y estudiar el impacto de un programa también en términos de impacto individual o de salud en las personas que acudan.
Va a ser un ensayo clínico aleatorio, vamos a hacer 4 pilotos, la N total es de 800 personas, cada comunidad autónoma va a hacer intervención en 200, con personas con enfermedad crónica y personas cuidadoras, y la intervención va a durar 1 año. Criterios de inclusión, personas entre 18 y 80 años con enfermedades crónicas y cuidadoras en las áreas geográficas seleccionadas, y los de exclusión, personas que no hayan finalizado el taller, es decir, personas que no hayan completado 4 de las 6 sesiones y o personas que tengan patología mental o deterioro cognitivo que les impida participar en las actividades del programa. El cálculo del tamaño muestral se ha hecho basado en el impacto que tiene la salud autopercibida. Se utilizó una subescala de autoeficacia y se calculó, bueno, se hizo una corrección de Bonferroni, se hizo un riesgo relativo de 0,005 y ahí llegamos a la conclusión, teniendo en cuenta las pérdidas que íbamos a tener del análisis de cuestionarios, que queríamos tener al final 473 sujetos que hubieran cumplimentado cuestionario, con lo cual, por eso partimos de esos 800, de esa N de 800 de salida. A ver si lo conseguimos. Bueno, la intervención es una intervención que es similar a la de paciente activo presencial, pero online. Digo similar porque si bien los contenidos temáticos son mismos, si bien las 3 habilidades principales de propósitos, toma de decisiones son iguales, es un taller atemporal. El taller presencial, como bien sabéis, es 2 horas y media semanal y se reúne el grupo en ese momento, pero el online cada uno se conecta desde su casa el día y a la hora que puede y que desea hacerlo, ¿no? Y además, este taller online preserva el anonimato de las personas, no se tienen que identificar. Es muy útil para determinadas enfermedades que pueden estar un poco estigmatizadas y es un poco el formato, ¿no? Hay también, como en el programa de PACAS presencial, hay toda una cadena de formación y de preparación a las personas que en este caso se llaman facilitadores. Los monitores del presencial son los facilitadores del online y forman a un grupo de unas 25 personas a la vez. La recogida de datos se hará basada a los 6 meses y al año. Se van a medir comportamientos en salud, calidad de vida, utilización de servicios sanitarios, estado socioeconómico y cultural. Ya sabéis que esto nos interesa muchísimo, y datos de identificación del paciente para identificarlo y poder analizar las variables en las 4 comunidades autónomas. El análisis de datos, bueno, pues lógicamente con toda la batería de pruebas estadísticas que sea menester cuando se recojan. Y posiblemente, si todo sale bien y no nos viene otra pandemia, tendremos los resultados en el 2023. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por darnos este breve resumen del interesante proyecto. Te hacemos entrega del diploma. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. En esta ocasión vamos a recibir a Ana María Rodríguez Fernández, enfermera del Centro de Salud de Cangas de Narcea, ganadora del primer concurso de relatos SEAPA 2021 por el relato A Begoña in Memoriam. Un aplauso. Buenos días. Muchas gracias al jurado por elegirme ganadora. Es un relato muy modesto, pero bueno, deciros que está escrito desde el corazón, eso sí. Se titula A Begoña in Memoriam. El volante del coche estaba tan caliente que casi no podía tocarlo. Hacía mucho calor y había estado al sol toda la mañana. Aunque era plena canícula, en el norte casi siempre esa palabra pierde un poco su verdadero significado, pero ese día sí hacía una temperatura de pleno verano. Salía de trabajar muy cansada,
mucho trabajo y, además, con ese bochorno, acusaba más el cansancio. Estaba deseando llegar a su casa, ver a su bebé, abrazarlo. ¿Cómo lo echaba de menos a lo largo de toda la mañana? Se había planteado pedir una excedencia unos meses, pero al final no lo hizo y algunos días se arrepentía mucho de ello. Por otro lado, la vuelta al centro de salud había sido muy gratificante. Le satisfacía mucho su trabajo como enfermera de primaria. La elección de esa profesión había sido con verdadera vocación y eso ahora se reflejaba en cómo se encontraba al volver después de tener a su hijo. Además, estaba el reconocimiento de los pacientes hacia el trabajo que realizaba. Hoy mismo, Elvira, una paciente que llevaba atendiendo años, le había dicho que la añoró mucho durante la baja maternal. Le gustaba mucho su profesión, eso lo tenía muy claro. ¿Había inconvenientes? Sí, claro que los había, pero en todas las profesiones seguro que los hay. De repente, mientras conducía camino a casa, recordó que tenía que haber llamado a un paciente, Luis, para comentarle unas cosas, pero bueno, no era urgente, lo haría mañana. Por fin el aire acondicionado empezaba a refrescar un poco el coche. Notaba las gotas de sudor bajar por el centro de su espalda. Su cabeza seguía con las cosas del trabajo y también pensando en llegar cuanto antes a casa. Se le vino a la cabeza el problema de Ludivina, otra paciente que tenía úlceras por decúbito, y la evolución era mala. Tendría que valorar un cambio de tratamiento o comentar con alguna compañera otras alternativas. También mañana afrontaría ese tema. Qué cansada se sentía. Ahora las noches no podía dormirlas del tirón. A ver si podía acostarse un poco después de comer. Ayer se le había olvidado recoger un medicamento a la farmacia. Tendría que pasar ahora sin falta. Ahora le iba dando el sol de frente. Qué molesto. Se le iban cerrando los ojos. Menos mal que ya estaba llegando. A lo lejos vio un camión venir en sentido contrario. Se fue acercando y entonces sus ojos se cerraron del todo y se durmió y todo se acabó. Nadie se muere del todo mientras esté en el corazón y en el recuerdo de alguien. Amiga muy querida para mí, la sigo echando de menos. Su muerte fue algo tan inesperado, sin explicación, sin lógica. En la plenitud de la vida, con un bebé de pocos meses, recuerdo que entonces me enfadé con el mundo. Me pareció una injusticia tan grande. Vivimos juntas mientras estudiamos la carrera de enfermería. Fuimos juntas a Madrid a escoger destino cuando aprobamos la oposición. Y aunque después nuestras vidas siguieron caminos distintos, seguimos siendo amigas y viéndonos cuando podíamos. He pensado mucho en lo que pudo suceder ese fatídico día. ¿Pudo ser algo así o no? Gracias. Muchas gracias, Ana. Te hago entrega del diploma. Sí, sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente mesa.
Buenos días a todos y a todas. Tengo el honor de presentar la conferencia magistral de la que vamos a disfrutar a continuación. Pero si me permitís y si me lo permite nuestro ponente, quiero hacer 3 agradecimientos. El primero a SEAPA, por permitir construir un espacio de construcción. El segundo a todos los que os habéis animado a venir hasta él, porque para construir primero hay que compartir relatos y vivencias. El tercero a nuestro ponente, porque para construir necesitamos planos y arquitectos que los diseñen. Ahora quiero presentaros al otro protagonista desde mi punto de vista de la jornada. Todos los que estáis aquí y en la cercanía de la plataforma digital, muchos de los profesionales que estáis aquí sois parte de los que salvaron al sistema sanitario del colapso. Los que tuvisteis que cambiar todos los procedimientos de un día para otro sin previo aviso. Disidentes que decidieron atender a los pacientes de sus cupos, aunque la indicación era trabajar por tareas. Disidentes que vieron venir la realidad antes de que llegara y lo que hicieron fue poner en valor el liderazgo colectivo como la principal innovación tecnológica de la pandemia. Rebeldes comprometidos y responsables, capaces de gestionar una incertidumbre insoportable, que lo que hicieron fue no conformarse con la deriva de la atención individualista tan alejada del cuidado de las personas y de las poblaciones y apostar por algo que hemos perdido, el trabajo en equipo y en la comunidad. El liderazgo no entiende de profesiones, entiende de solidaridad y de apostar por las oportunidades. Y hoy tenemos una oportunidad única, que es la de escuchar y aprender con una persona de la que vamos a aprender mucho. Rafael Bengoa es médico, especialista en salud comunitaria por la Universidad de Londres. Tiene una trayectoria nacional e internacional por todos conocida. Se puede seguir su huella a través de múltiples documentos de salud sanitarios y sociales. Trabajó durante 15 años en la Organización Mundial de la Salud, primero en la Dirección de Enfermedades Crónicas y posteriormente de Sistemas Sanitarios hasta el 2007. En el 2009 fue nombrado consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco, donde dirigió la sanidad hacia un modelo más sostenible, centrado en las necesidades de las personas con enfermedades crónicas. Y actualmente codirige el SIGEL, apoyando propuestas y estrategias a gobiernos tanto en España como en países como Inglaterra, Estados Unidos, Escocia e Irlanda. Y si me lo permite, yo diría que catalizador en esta jornada de SEAPA 2021. Muchas gracias, Rafael, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, obviamente a SEAPA también, a ti. He puesto ese título de no más parches a corto plazo porque creo que vamos a ver muchos parches a corto plazo. Entonces, obviamente no es un título tanto para vosotros como para la gente del ámbito de política de salud a la que nos dirigimos muchas veces y que es necesario que sepan aprovechar esta oportunidad y que no malgastemos la oportunidad después de, como os ha dicho bien, después del esfuerzo que habéis hecho. Yo tiendo a hablar un poquito a nivel meso-macro, pero bueno, obviamente luego voy a hablar media horita y luego hacemos todas las preguntas y si queréis del ámbito micro también. En ese sentido, por ejemplo, me ha alegrado escuchar el estudio donde está Estíbaliz Gamboa, que hizo un enorme trabajo con todos los que ha mencionado, pero yo es la que más conozco, alrededor del self-management. La idea de hoy es, obviamente, poder reflexionar juntos alrededor de lo que creemos que tiene que pasar, y otra cosa ya es veremos lo que va a pasar, pero entre todos tenemos que forzar
la cosa. No hace falta que miréis el detalle, pero epidemias ha habido siempre y simplemente esta nos molesta más que otras porque es la que estamos viviendo nosotros. Pero todo el mundo antes ha vivido algún tipo de epidemia. Entonces nos inquieta a nivel incluso de especie humana, pero la verdad es que todo el mundo ha tenido epidemias en distintos momentos. Esto es bastante importante porque todas se han vencido, a veces con una mortalidad altísima, como sabéis, y esta también. Pero es evidente que hay un antes y después de la que nos está tocando vivir. Va a haber más por la misma razón, que siempre las ha habido, y ahora va a haber más porque hemos creado un caldo de cultivo muy, muy interesante para los virus y las bacterias a nivel global. Y solo podéis ver ahí que Europa es una parte del mundo que está especialmente vulnerable porque 19 de los 25 países más conectados de la Tierra, físicamente conectados, con puertos, aeropuertos, gente, carreteras, están en Europa. Por lo tanto, si aparece una nueva variante el año que viene o aparece un nuevo virus dentro de 3 o 4 años, va a llegar aquí. Y por lo tanto no debemos, yo creo, encontrarnos en el mismo nivel de vulnerabilidad, una vulnerabilidad que ha causado obviamente muchos muertos en la profesión, pero una vulnerabilidad que estamos ya, obviamente ya cerca de 100.000 muertos en España. Ha habido 335 saltos del mundo animal al mundo humano y solo en los últimos 40 años. Por tanto, lo van a seguir haciendo. Y eso es lo que nos está pasando. Se decía siempre que el VIH-Sida de los años 80 era una excepción, que ya teníamos bajo control las enfermedades infecciosas, y esa es la arrogancia nuestra, en el sentido de que las enfermedades infecciosas siguen ahí y van a seguir ahí y van a seguir pegando el salto desde el mundo animal al mundo humano. La idea, obviamente, es que si eso es así y se entiende bien de parte de los gobiernos autonómicos y nacionales, es evidente que en el Consejo Interterritorial y en el Ministerio se tiene que empezar a razonar de una forma muy, muy diferente. Y hay que fortalecer algunas cosas en las comunidades autónomas, y que luego hablaremos, y algunas cosas, obviamente, a nivel nacional. Es el reto más grande de la historia del Sistema Nacional de Salud, tal como lo vemos. Es también algo que lo puede hacer cambiar hacia algo mucho mejor, o es algo que se puede volver un poquito contra nosotros si no se hacen bien las cosas. Ha habido casi 100.000 fallecidos y probablemente más, porque no todo el mundo que ha tenido una neumonía se ha contabilizado con una PCR, etcétera, y por lo tanto hemos tenido probablemente más de 100.000 muertos. Ya he hablado de la arrogancia y de que nos vimos sorprendidos por algo que no nos debería haber sorprendido. Ha arrasado con todo lo no COVID, todo lo que hemos intentado compensar se ha hecho, pero es evidente que vamos a estar arrastrando los cánceres no detectados que se hubieran detectado por screening o detección temprana estos 2 años. Y quizá este año también, 2022, se sacrifica en parte algunos de esos screenings y lo vamos a estar arrastrando durante 10 años. Los oncólogos, y ya lo habréis oído varias veces, dicen que ahora están viendo, por ejemplo, en mama, tumores de nivel 4 que ya no los veían casi nunca, siempre se detectaba antes. Y eso lo vamos a seguir sufriendo. La gran mortalidad está obviamente en las personas de más de 65 años. Esta gente no tiene voz, ya hemos visto que no tienen voz. Y por lo tanto algo hay que hacer desde la sociedad civil y desde la política sanitaria para que la tengan. Muchas de esas personas se han muerto por desatención. No se han muerto por COVID solo. Obviamente el COVID
Pero en el fondo lo que teníamos es un nivel de vulnerabilidad en las residencias tal, aunque no se reconoce en algunas comunidades autónomas, y se intenta olvidar, se intenta pasar la página, pues no hay que pasar la página, que ha hecho que sea un problema organizativo el que ha permitido que esto ocurriera. Por lo tanto, el COVID ha hecho lo que hacen todos los virus, pero nosotros hemos creado un contexto muy, muy favorecedor. Podemos decir muchas veces que existe un sistema sociosanitario, pero no es verdad, no existe. Por lo tanto, esos son los temas que hay que construir. Yo no veo como que se ha empezado a razonar en el espacio sociosanitario de una forma fuerte, a pesar de todos los muertos, que 2/3 de los muertos han sido en residencias. A pesar de ese golpe, no ha empezado el proceso de planificación sociosanitaria en nuestro país, sí en otros. Y está esta amenaza de las variantes. El virus está por azar, continuamente buscando nuevas variantes, y como le estamos mareando, le estamos creando un contexto que en darwinismo se llama, obviamente, selección, pero le estamos haciendo la vida muy difícil. Y, por lo tanto, al hacer la vida muy difícil, su tendencia es buscar a variantes. Y va cambiando su estructura precisamente para infectar a los no vacunados y también, obviamente, seguir infectando a los vacunados. Sabemos muchas cosas y eso pues, son buenas noticias, que es, obviamente, que el efecto de las vacunas, como podéis ver en la primera raya, la más arriba, eso es lo que ocurre cuando utilizas vacunas. Una vacuna muy poderosa del 90% y llegas a un 70% de la gente vacunada, pero básicamente ves el impacto que tiene la vacunación. Sin embargo, en este país estamos todo el tiempo oyendo de muchos responsables de que la vacunación es todo, y no lo es. Podéis ver que con las medidas de salud pública en azul se baja mucho y con la suma de las dos se baja muchísimo más. Esto es algo que solo hemos conseguido hacer bien en la quinta ola, y menos mal que no hemos imitado a otros países como Dinamarca e Inglaterra, y eso España lo ha hecho muy bien, porque hemos conseguido mantener tanto las medidas de salud pública como un proceso de vacunación bastante espectacular, obviamente gracias a vosotros, y la suma de las dos nos tiene una mejor situación, aunque esté subiendo estos días, una mucho mejor situación que otros países, que lo que hicieron es quitar la raya azul. Y dijeron, aquí no pasa nada, nos basamos solo en las vacunas y ya está. Bueno, pues todos los países que hicieron eso van muchísimo peor que nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los próximos meses? Pues adivinar en función de esa, seguir obviamente todo lo posible las medidas de salud pública, seguir vacunando y sobre todo no llegar a Navidades con gente mayor sin tercera dosis. Esto va a ser muy importante, que en todas las comunidades autónomas haya una tercera dosis por encima de los 60 años. No veo muy bien aquí porque está descentrado. Aquí está. Hemos comprimido, decía una organización internacional que se llama la CEPI, una década de progreso científico en 12 meses. Y podéis ver ahí todas las cosas que han ocurrido. En 12 meses han ocurrido pues, milagros científicos, como ya hemos oído muchos, pero en genética, en un mes ya se sabía lo que estaba pasando genéticamente con este virus. Los test, diagnósticos, la epidemiología, que gente en el ámbito político no sabía ni pronunciar al principio, pues ahora lo pronuncian bastante bien. Tratamientos, vacunas. Solo 69 días después de secuenciar el virus, los científicos ya estaban probando vacunas en animales, y eso nunca ha ocurrido. Y ya hay 100 vacunas en marcha, ya hay miles de ensayos. Entonces, lo que es importante es que ha habido un salto cualitativo científico. El problema que tenemos es que, mientras está ocurriendo eso en nuestro mundo, por llamarlo de una forma, en el ámbito político no ha habido un salto cualitativo. De hecho, nos hemos quedado en el mismo sitio, hemos ido para atrás. Entonces, no ha habido un salto de conocimiento, de know-how, de saber cómo
trabajar políticamente juntos. Y estamos todos los días, y vamos a hablar más luego, ya se ha mencionado antes que el éxito de la enfermería comunitaria, la medicina no comunitaria, va a depender de la colaboración. Pues lo que ha ocurrido en el ámbito político ha sido todo menos colaboración. Ha habido algo de colaboración, obviamente, entre las autonomías y en el ámbito nacional, pero entre los grandes partidos, en el momento del Congreso y todo eso, pues no ha habido. Entonces, yo siempre me pregunto, si hubiera habido una guerra física de las de antes, ¿hubiera pasado lo mismo? Porque esto ha sido una guerra, aunque la gente no quiere usar esa palabra, esto lo ha sido, y la verdad es que el comportamiento de la polarización ha ido a peor. Y no tiene buena pinta. ¿Eso qué quiere decir? Que no creo que va a haber un pacto para la sanidad, para hacer todas las cosas que sabemos todos y que estáis discutiendo aquí que se tienen que hacer. Entonces, ¿dónde van a ocurrir? Pues probablemente en una comunidad autónoma que lidere, o en 3 o 4, que lideren de verdad. Y a nivel micro, en miles de cosas que podéis ir haciendo y que ya estáis haciendo y que se han presentado en la sesión anterior. Entonces, es importante que nosotros no nos paremos porque los de arriba se paran. Porque uno tiende a decir, bueno, hasta que no vean la luz, yo no me muevo. Y si solo esperan de mí que haga medicina o haga enfermería, vale. Pero no, ahora lo que toca es un esfuerzo especial para ir mostrando el camino. Vuelvo hacia atrás a los 10 años. Fijaros en esta gráfica, desde el año en que se detecta un patógeno hasta cuando se regula una vacuna y se tiene una vacuna. Es absolutamente espectacular, que ahí veis con la fiebre tifoidea casi 100 años, con la meningitis 80 años, con el sarampión, todas estas vacunas que estamos dando a los niños y a los adultos. Fijaros que con la COVID en un año, desde que se detecta hasta que la tenemos. Entonces, la ciencia va muy rápido. Y está yendo tan rápido, también igual de rápido que la tecnología digital en la que nos movemos todos. Sin embargo, hay algo que nos está tirando para abajo y que yo en los próximos meses voy a intentar llamar mucho la atención a esa falta de sincronía entre la velocidad a la que se está moviendo el mundo, en buen sentido, y de repente el parón que hay en el comportamiento político que necesitamos para hacer grandes cosas. La complejidad es tal que es normal que en el ámbito político se haya tenido que aprender muy, muy rápido, y porque está todo conectado con todo. No hay nada que el virus obviamente no haya tocado. Y en esa complejidad, el ámbito político no se mueve bien. Se mueve muy bien en cosas más simples, un volcán, por ejemplo, o en cosas que son más tangibles, o en reñirse entre ellos, o escribir libros acusándose los unos a los otros. Entonces, en ese terreno de juego, pues están cómodos. Y el mundo se está yendo a otro sitio. Y la tendencia con este virus y estas pandemias es decir, bueno, más o menos el sistema de salud lo ha controlado, los profesionales están ahí, no se nos han ido todos a Inglaterra, algunos sí, pero no se nos han ido todos y por lo tanto podemos seguir tirando. Pues no, hace falta hacer una cosa bien diferente. Esto lo hicimos el año pasado, los que trabajáis en seguridad clínica lo conocéis bien, porque es el queso suizo de James Reason, que cuando hay un evento adverso se va pasando una serie de agujeros en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, y van ocurriendo ciertas cosas a ese paciente. Y a veces acaba mal ese paciente porque los distintos agujeros de los distintos sistemas que tenemos en el hospital pues han dejado pasar el evento adverso y a ese paciente ha acabado mal. Entonces, adapté rápidamente esto a la COVID en el mes de abril del año pasado. Lo elevé, lo saqué de los hospitales como método y lo elevamos a
al ámbito internacional de la COVID y básicamente se está viendo como que sí se va confirmando que obviamente el virus saltó a humanos. China tardó mucho tiempo en decir unas cosas, la OMS tardó mucho tiempo en declarar pandemia, no estábamos preparados y se iba pasando los agujeros del queso suizo para encontrarnos en la situación que nos hemos encontrado. Por lo tanto, hay que empezar, igual que hacemos con cosas en los hospitales, cuando tenemos un problema de un evento adverso y se analiza, es evidente que vamos a tener que tapar esos agujeros para la siguiente pandemia. Entre nosotros, yo no veo que se estén tapando. ¿Cuáles son, cuando ya se aplica el queso suizo a España? Pues miles de cosas que no voy a entrar en detalle, esto lo dejo entre vosotros, pero básicamente hay algunos que están a nivel micro, que son cosas que pueden hacer los profesionales y tal, pero la mayor parte están a nivel meso y macro, es decir, reforzar la atención primaria, comprender qué es trabajar en la comunidad por enfermería y por medicina, saber que no podemos volver a tener las residencias en ese nivel de vulnerabilidad, saber trabajar entre ámbito político de una forma diferente, saber cómo reforzar los grupos de asesores cuando se necesitan, no razonar en términos políticos de pensamiento único, que pensamiento único, lo que se llama groupthink en inglés, básicamente es que un partido político lo que quiere es controlar la información, da igual qué partido político, todos lo hacen desde dentro y por lo tanto no quieren que haya un grupo de asesores diciendo cosas, aunque sean correctas, en los medios de comunicación, en lo que sea, para avanzar. Y, por lo tanto, se ha mantenido la información internamente. Y eso ha sido un problema muy grande en nuestro país en esta gestión. Entonces, todos esos agujeros hay que ir tapando. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Eso lo estamos llamando plan B. A ver cuándo empieza el plan B. Porque el plan A es, vamos a seguir controlando y vacunando y controlando la epidemia. Pero el plan B, yo esperaría que hubiera un consejo interterritorial y que dijera vamos a empezar el plan B, que es cómo vamos a tapar todos los agujeritos. Porque el siguiente virus o la variante de este puede ser el año que viene o dentro de 3 años. Y vamos a tardar mucho tiempo en tapar esos agujeros. Bien, 3 cosas. En Europa tenemos que saber que solo tapar los agujeros, aunque eso es muy difícil, no nos reconstruye, no nos reconfigura el sistema de salud hacia la comunidad. Porque tapar los agujeros es muy importante de cara a controlar la siguiente pandemia, la siguiente variante, pero no nos cambia la estructura tan hospitalicéntrica que tenemos en nuestro país y en muchos otros. Entonces, tenemos que tapar las agujeros, pero hay un gran I. Y a eso es donde quiero irme ahora, después de todo esto de COVID. El Sistema Nacional de Salud está sufriendo lo que Beatriz López Valcárcel, de Canarias, una economista de la salud, llama la latinoamericanización del Sistema Nacional de Salud. Si vais, muchos habréis estado, en América Latina tienes unas personas más bien pobres en beneficencia y gente con dinero que tiene acceso a un sistema de un tipo o de otro. A veces público, pero es un seguro, y a veces, obviamente, un seguro privado. Entonces, hay unas desigualdades absolutamente enormes en prácticamente todos esos países. Beatriz, yo creo que correctamente dice que nos vamos en esa dirección, porque ¿qué es lo que ha pasado durante la pandemia? Que todo el sistema público ha estado tan ocupado en controlar la pandemia que no ha podido atender lo no COVID del todo. Mucha gente se ha cansado, por lo tanto, me subo a un seguro privado, ese seguro privado contrata con prestadores privados y, por lo tanto, hay una especie de privatización larvada, no voluntaria, pero está. Entonces, uno la puede ignorar a nivel político, fijaros que estoy siempre llevándolo a ese nivel, uno lo puede ignorar y dejar hacer lo que se llama laissez-faire en economía, que os lo dejo, ya veré la tendencia y tal. No, ahora tú tienes que compensar eso. Y esa compensación no se hace atacando la privada, como se está haciendo en muchos sitios. Se hace reforzando la pública.
en recursos humanos, en estabilización de contratos, que ya se está haciendo en parte, pero sobre todo en preparar el siguiente modelo que necesitamos, el modelo que necesitamos en estos próximos 10, 20 años. Entonces, esa latinoamericanización está pasando. No voy a decir qué comunidad autónoma, yo no creo que ninguna realmente lo esté favoreciendo, pero lo que pasa es que los ciudadanos votamos con los pies y ocurren cosas. Entonces, tú en política lo que tienes que hacer es asegurar que controlas esas tendencias. Igual que estás intentando controlar una tendencia en medio ambiente, pues tienes que controlar esta también. Entonces, hay que detener la latinoamericanización del Sistema Nacional de Salud, porque está ocurriendo, ponían en una cosa en el país, a fuego lento. Está ocurriendo. Hay comunidades autónomas donde había un 20% de cobertura privada y ahora es 26%. Bien, entonces, y el gran reto que habéis estado comentando, que se ha comentado antes con el estudio que se está haciendo en autogestión, etcétera, básicamente es evidente que el virus lo vamos a controlar, como hemos controlado todos los demás, pero lo que no va a desaparecer es la demografía, el envejecimiento y el impacto sobre la cronicidad. Y eso también se puede ignorar. De hecho, desde el 2010 que iniciamos, me acuerdo, obviamente en Euskadi, el Plan Estratégico de Crónicos, hay como 15 planes estratégicos en España, pero no se está avanzando a la velocidad que necesitamos para controlar el tema de crónicos y saber qué hacer. No vamos a la buena velocidad. Y algunos sitios ni han empezado a razonar así. Bien. Veis ahí que España tiene una longevidad con Italia muy, muy buena, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, mucha de esa longevidad no son años de calidad, como sabemos todos aquí. Y, por lo tanto, podéis ver una mujer de 65 años hoy en Asturias, puede esperar vivir otros 21 años, pero solo 10 de esos 21 años van a ser de calidad. Y no hay ninguna razón para que eso sea así. Lo lógico es que viva 20 años más, 21 años más, 25 años más, pero además que los viva con calidad. Para eso hace falta que esa mujer y esos hombres a los 20 años estén tomando las decisiones y se les esté ayudando a tomar las decisiones que necesitan tomar para no tener tantas enfermedades crónicas de mayores. Y eso obviamente no se hace solo entre el sistema de salud y tal, o con el estudio que hemos oído antes, que es muy importante hacer, sino que hace falta volver a la política de salud y ya tomar algún tipo de decisión con la industria agroalimentaria, porque no puede ser que estéis haciendo todo el trabajo, llamemos solo usando el ejemplo de autogestión y la enfermería y el rol clave de la enfermería en la autogestión, que sea digital o presencial, que se esté haciendo, pero mientras tanto todas estas personas pueden ir a las distintas mercadonas, rosquis del mundo y saber que prácticamente el 90% de las cosas que estamos consumiendo tienen azúcar y sal, más que las que ya tienen. Entonces, hay un contexto político que hay que crear para que tenga aún más valor lo que se está haciendo a nivel micro. Y eso es algo que hay que hacer en los próximos años. Y además, si no se hace, y esto se hace en partenariado con la industria agroalimentaria, pues si la industria agroalimentaria no lo hace, dentro de muy poco Europa va a intervenir, va a tener que intervenir, porque la obesidad se está convirtiendo en un problema muy grande y la obesidad es más cáncer, más cardiovascular, más diabetes. Bien, ¿por qué decimos eso? Pues porque los factores de riesgo están absolutamente desatados, que se llame colesterol, que se llame hipertensión, que se llame tal. Lo que se llama la causa de las causas es la industria agroalimentaria. La segunda causa es que si tú tienes una hipertensión, acabas un 50% de probabilidades de tener, obviamente, un ictus o una enfermedad cardíaca. Entonces,
hay que atacar las causas de las causas y el impacto sobre la cronicidad. Y no entro en el detalle, pero ahí están en rojo, en colores más bien negativos, y esto es el Global Burden of Disease del año pasado, es decir, es ahora. Ahí no se ve bien, allí veis, nosotros presentamos el movimiento que hay que hacer hacia la comunidad, lo presentamos pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Bien, en España no hemos empezado realmente a pasar al círculo virtuoso. No entro en el detalle en el vicioso, porque es el que estamos viviendo y lo conocéis, porque lo estáis viendo todos los días. Demografía, cronicidad, en este caso además viene un virus, más cronicidad, la suma de los dos nos lleva a un sistema absolutamente agobiado, hay que desatender a cosas no COVID, el sistema se hace más y más agobiado, se hace más y más insostenible, sigue entrando los baby boomers, que es mi generación, a la cronicidad y por lo tanto nos quedamos ahí. Obviamente hay que salirse de ese modelo hacia un modelo en el que se está trabajando la industria agroalimentaria, nos preparamos mucho mejor para hacer que una sociedad pueda estar haciendo las cosas de una forma muy, muy diferente con su salud, con nuestra ayuda, con algo de responsabilización de ellos y con un gobiernos que empiezan a llevarnos a un círculo virtuoso. Esto es bastante importante en España en estos momentos y eso es el plan B. Lo podemos llamar, hay que tapar los agujeros, pero además hay que pegar este salto. Por lo tanto, tapar los agujeros para la siguiente pandemia, los agujeros del queso suizo y ya empezar a dar los pasos del círculo virtuoso. Bien, eso es muy fácil de decir, de hacer un bonito dibujo y tal, y es muy difícil de hacer, como sabéis. Entonces, lo que quiero estar 10 minutitos más sugiriendo la forma que creemos que hay que hacerlo en España. ¿En qué andamos bien? Pues la enfermedad cardiovascular, se tienen que seguir haciendo muchas cosas, pero está bajando en España, está mejorando, pero obviamente sigue siendo la mayor causa de mortalidad en nuestro país, entonces hay que seguir actuando. Hemos dicho lo de la hipertensión, colesterol y compañía, el ictus va mejor, muchos cánceres van mejor, con el tabaco hemos hecho grandes cosas, pero todo eso se ha hecho en el marco de un modelo que atiende muy bien a la medicina aguda y obviamente la gente que está empezando a venir, aparte de gente con algunos problemas de estos de la izquierda, están viniendo, es un paciente frágil, es un paciente con multimorbilidad, es un paciente con problemas de salud mental, obesidad. Y el sistema de agudos pues no puede con esa patología que está entrando por la puerta. Entonces, tenemos que pegar un salto a la reconfiguración del modelo asistencial y, por lo tanto, todo lo que estáis hablando aquí en SEAPA hoy, todo lo que es comunidad, es obviamente el movimiento que hay que hacer. Sería conveniente que se acompañara ese movimiento con las políticas que hemos comentado, pero si no, hay que seguir haciéndolo digamos, a vuestro nivel, a nuestro nivel, hay que seguir haciendo muchas cosas de las que hablaremos. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que aquellas comunidades autónomas que están intentando tener un área integrada donde se está abandonando el modelo absolutamente fragmentado de un poquito de farmacia, un poquito de hospital, un poquito de primaria, un poquito de residencias, pues ese modelo pues nos tenemos que alejar a uno más comunitario, más de gestión poblacional. La semana que viene me voy a una reunión en Francia, me están diciendo, ellos tienen, la parte de la izquierda la tienen aún más dividida que nosotros. Entonces, también quieren pasar a ello, están viendo cómo hacen gestión poblacional en Francia, que era el país más fragmentado. Entonces, en muchos países se han dado cuenta de que sí o sí hay que tender a esa dirección. Entonces, en este modelo, es un modelo comunitario, que yo creo que venimos hablando de ello muchos años,
pero es lo que no hemos logrado. Lo hemos logrado administrativamente, por ejemplo, hablo de Euskadi, organizamos hace ya 10 años las OSIs, las áreas integradas, organizamos temas de gestión clínica, organizamos el tema de Stanford y el tema de gestión, de autogestión por el paciente, organizamos un sistema integrado de salud electrónico entre primaria y hospitalaria, hoy bien la misma información. Yo en el teléfono puedo ver mi historia clínica. A pesar de todo eso, no existe ese modelo en el País Vasco. Por lo tanto, no es solo un movimiento estructural, es lo que hemos estado hablando antes, un movimiento mucho más complejo de trabajo en equipo, de colaboración, del que hablaremos ahora. Y no es que no hayamos creado condiciones, en ese caso Euskadi y otros que se han movido en esta dirección, no es que no hayamos creado condiciones para la colaboración, pero es que no se están aprovechando. Entonces, si yo soy un diabético hoy en Guipúzcoa o en Vizcaya, yo no estoy recibiendo una llamada proactiva, preventiva. A pesar de que sobre el papel está ese modelo, la historia clínica, prescripción electrónica, acceso y tal, yo no estoy recibiendo una llamada proactiva. Si tengo una hipertensión, tampoco. Entonces, no quiero, obviamente, criticar el País Vasco, simplemente estoy diciendo que, aunque se hayan hecho muchas cosas, hay algo mucho más profundo sobre el que nos tenemos que invertir mucho más tiempo todos. Y estoy usando aquel ejemplo de que solo ponerle las herramientas no basta. Hay que poner las herramientas. Todas las que he mencionado son muy útiles, pero hay que hacer algo más profundo. Entonces, para ser realista, no se puede pasar de donde estamos a ese modelo integrado comunitario poblacional de golpe. Hay que ir subiendo la escalera poco a poco. Y en España se está haciendo en muchos sitios. Hay hospitales que están diciendo, yo ya no quiero ser una isla, yo quiero que en este hospital el personal esté mirando hacia afuera, esté trabajando con atención primaria y al revés. Yo en primaria no quiero ser una isla, quiero hacer cosas con los colegios, la comunidad, etc. Hay redes clínicas ya intrahospitalarias. Dentro de los hospitales se están haciendo bastantes cosas muy, muy interesantes para trabajar juntos. Hay redes interhospitalarias que se están conformando para tener más economía de escala y más calidad. Y luego, obviamente, están las redes hospitalarias a primaria. Entonces, esto también es muy fácil de dibujar, pero obviamente cada uno de esos pasos es un salto que necesita un enorme esfuerzo colaborativo entre los profesionales que están trabajando ellos. Pero poco a poco sí llegaremos a un sistema integrado, primero porque es inevitable y es el único que va a hacer que el Sistema Nacional de Salud no se americanice y que no se haga insostenible. Y por lo tanto, poco a poco yo creo que sí va a entrar la lógica esa. Entonces, esto lo robé de Internet el otro día, pero básicamente no hay que subestimar la importancia de los pequeños pasos, es decir, hay que ir dando pequeños pasos. Por eso estoy diciendo, aunque no exista el gran paso de los de arriba, si los de arriba no ven la luz, hace falta que nosotros sí sigamos dando pequeños pasos. Y es evidente que los estáis dando. Iría más rápido si el ámbito de arriba creara condiciones para que se fuera más rápido, pero hay un momento que todo se acelerará y eso es lo que ha pasado. Ahora está empezando a pasar en Francia, ha pasado en Inglaterra, donde ya han decidido hacer una ley. Han dicho, mira, hemos estado 10 años dando pequeños pasos y ahora necesito una ley para enraizar los pequeños pasos. Y por lo tanto, lo que se llama las ICS en Inglaterra, lo que está pasando en los países nórdicos también. Y voy acabando, es decir, cosas que están ocurriendo en los hospitales. En esos hospitales que veis ya se está trabajando juntos dentro del hospital para colaborar y ofrecer una trayectoria mucho más razonable a un paciente con cáncer, un paciente cardiovascular, etc. Pero sigue siendo en nuestro país la excepción y no la regla.
Tenemos unas herramientas que hace 15 años no teníamos, las tenemos desde hace 10, 12 años, que son las que he mencionado antes. Ya sabemos teletodo, no hay nada que no podamos conectar con otras cosas, y sabemos estratificar la población, tenemos nuevos modelos de financiación, hay nuevos roles de enfermería, hay nuevos roles clínicas, hay nuevos roles con la sociedad civil, etc. Por lo tanto, esos instrumentos, esas herramientas no van a desaparecer y nos ayudan a avanzar. Y un ejemplo es el que hemos visto antes, es decir, me paso de hacer autogestión de pacientes del ámbito físico y lo complemento con uno digital. Entonces, está ocurriendo dos movimientos grandes y que es bueno tener un ojo encima, que es lo que está ocurriendo en esas trayectorias únicas que se están empezando a dar, que ahora algunos hospitales han dicho, bueno, está muy bien que estemos dando una trayectoria única para este paciente con un cáncer de próstata en nuestro hospital, pero ¿y esto qué quiere decir? ¿Cómo extendemos esta trayectoria única para dar un servicio más seguro con la atención primaria? ¿Cómo hacemos eso? Y por lo tanto se está extendiendo el concepto de trayectoria, el concepto de pathway a la atención primaria. Y está ocurriendo también a nivel de salud poblacional. Ahora, la palabra que sale en los dos es la de arriba, es la palabra colaboración, trabajo en equipo, etc. Y ya sabéis, porque llevamos años comentando, hay ya varios estudios que dicen, en un hospital tipo, pequeño, grande, nuestro, uno evita 40 muertes al año solo trabajando un 5% más en trabajo en equipo. No es pedir 50% más de trabajo en equipo, son un 5, pues me ahorro 40 muertos. Y esos 40 muertos no se han salvado, perdón, no muertos, no se han salvado con cirugía ni con un medicamento, se han salvado gracias al trabajo en equipo. Entonces hay cada vez más estudios que animan a que esa es la dirección que hay que tomar. Liderazgo en enfermería, que es obviamente algo que estáis trabajando. Es evidente que al avanzar hacia esa organización más integrada, esa organización más poblacional, pues el liderazgo de enfermería, que colabora de una forma más natural que la medicina, en muchos casos, pues es evidente que va a tener un papel fundamental y lo está teniendo ya en los países que he mencionado antes. Yo creo que según se vayan proponiendo proyectos desde el dinero de recuperación que viene ahora para recuperar, yo espero que las comunidades autónomas, las consejerías, lancen proyectos obviamente comunitarios. Y ahí es donde tenéis que estar, tiene que estar la enfermería metiendo propuestas en esos modelos, en esos proyectos de recuperación y liderar desde la enfermería esos cambios. Saber que la estructura y la gobernanza, como he comentado con los ejemplos que he dicho, es muy importante, pero no es suficiente. Es muy importante saber que lo que va a provocar el cambio es poder colaborar, trabajar juntos. Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo en algunas partes de España y en algún otro país es algo que se puede hacer prácticamente solo en cualquiera de vuestras organizaciones. Es sentarse con aquellas personas con quien queréis colaborar y hacer una serie de preguntas juntos de cómo se van a lograr estos cambios. Son las preguntas que podéis ver, cómo vamos a tener una visión conjunta. El otro día, en una reunión aquí al lado, en Oviedo, pregunté a una sala de 300 personas, no sé si estabais algunos, pregunté a una sala de 300 personas, estaba la secretaria de Estado, a ver quién sabía qué visión había en España para dentro de 10 años para la sanidad. Y nadie levantó la mano. Por lo tanto, no lo voy a repetir hoy con vosotros.
pero no tenemos la visión. Si hay que llenar, si es evidente que el Ministerio y las consejerías tienen que decir si dentro de 10 años tenemos que estar en un modelo más preventivo, proactivo y tal. Por lo menos que lo digan y que digan, bueno, pues vamos a caminar. Y parte del dinero de recuperación, de esta masa de dinero que viene ahora, es evidente que hay que utilizarlo en esa dirección. ¿Cómo vamos a compartir la responsabilidad? ¿Cómo vamos a intervenir juntos? ¿Cómo vamos a reportar juntos? Etcétera. Y cuando uno se hace esas preguntas y tiene alrededor de la mesa las personas que quieren colaborar o que están dudando si colaborar, pues básicamente se va avanzando hacia ese modelo. Y por último, esto ya es para el ámbito más macro, más político. En Inglaterra, en Irlanda del Norte, Irlanda, pues simplemente estamos trabajando con algunos, sugiriendo 4 etapas que no se han empezado en España, que es lo que llamaba el Plan B, que es decir, básicamente vamos a identificar allí donde ya ha habido algo muy interesante local. Suponer que en Avilés habéis hecho algo muy interesante a nivel local, que nos lleva hacia un modelo más comunitario. Identificar 50 de esos que se están dando en España y ver qué es lo que quiere decir eso para el Ministerio y las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que quiere decir ese comportamiento? ¿Por qué quieren todos estos profesionales hacer algo diferente? Luego, desde arriba, sugerir una visión y decir, bueno, vamos a promover ese modelo más comunitario, más sociosanitario, pero como cuesta mucho dinero, y es verdad, cuesta mucho dinero hacer el cambio que todos imaginamos de las residencias y la combinación sociosanitaria, pues queremos, y esto es pasito a pasito, escalera, al que el Gobierno ponga 3, 4, 6 millones, esto es lo que en Inglaterra se van a poner 4 o 5 millones, solo para identificar 12 proyectos piloto y que identifican el business case y que demuestran que es mejor hacerlo de esta forma que de otra forma. Y luego elevar esos resultados al Gobierno y decir, bueno, y esto, si multiplicamos ese costo por todo lo que hay que hacer en España, pues es evidente que te va a costar esto. Pero por el momento sabes lo que te va a costar. Pero sabes que dentro de 10 años vas a estar en una situación completamente diferente. Entonces creemos, siendo con la escalerita en todos los niveles, siendo muy realista, y lo que intento también comunicaros es que no hay que ir a la consejería y decir hay que hacer todo en prevención, hay que hacer todo en salud poblacional, queremos miles de enfermeros y enfermeras en salud poblacional, sino más bien decir, venimos a ver cómo podemos ir subiendo las escaleras con vosotros y diseñar el modelo asistencial final con vosotros. Y creemos que eso es la forma que tenemos que hacer ahora y lo hemos aprendido de otros países y es la forma en la que creemos que hay que avanzar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hacemos las preguntas que quieran. ¿Sí? Yo creo que te puedes sentar, Rafael. Te lo has merecido. Bueno, tenemos en teoría hasta las 2:30, pero si se alarga un poco tampoco creo que pase nada. No. Nada, iniciamos el turno de preguntas. ¿Se la pasáis a Quique? Bueno, sorprendida de la presentación. Yo traía preguntitas hechas de lo que había visto y me lo has contestado todo. ¿Alguna queda, Buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por la presentación. Se necesita tantísimo esta perspectiva estratégica que habitualmente, o por incompetencia de algunos o porque otros estamos metidos en el fragor de la batalla y algunas veces te impide ver horizontes más lejanos. Entonces, gracias por esta perspectiva que siempre nos aclara mucho. Pero yo, más que esto, quisiera agradecerte otra cosa y además darla a conocer en un ámbito de enfermería comunitaria como este. Y es el apoyo, no sé si
te acordarás el apoyo que prestaste cuando, desde tu Consejería de Sanidad en el País Vasco, cuando estábamos en aquel momento del fragor de la batalla de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, en uno de los muchos atascos que hubo y que no se era capaz de tirar adelante, recurrimos a ti, te asaltamos en una intervención que hiciste en Alicante y luego en la fiesta posterior abusamos un poquito del momento, recurrimos a ti y quiero que se sepa que fue un apoyo fundamental en el ministerio que estaba bloqueado la especialidad, el apoyo que vino desde tu Consejería de Sanidad. Eso quería agradecértelo y quería que se conociese ese dato. Gracias. Me parece bien que echéis flores, yo estoy encantado. Te nombramos hijo adoptivo. Es que yo lo tengo muy claro esto de la enfermería, sí. De hecho, me preguntaron, ¿hay que hacer una nueva facultad de medicina en Bilbao? Que la Universidad de Deusto dice, no, hace falta más enfermería. Además, llevamos años, muchos diciendo, no solo yo, muchos diciendo eso. Pero eso es evidente que en la comunidad hace falta medicina, hace falta médicos, pero obviamente hace falta enfermeros mucho más y con todas la cultura que a nosotros en medicina nos crean una cultura que se llama la cultura de la omnisciencia. Pues el médico que sabe todo y que va a recibir un paciente y como sabe toda la medicina del mundo, cosa que obviamente que es imposible, vas a saber lo que tiene, le vas a diagnosticar bien y le vas a llevar. Y aquí yo sé que hay médicos, pero ese modelo obviamente hay que abandonarlo y la mayor parte de los médicos de atención primaria y muchos de los hospitales ya saben que tienen que romper con ese modelo y trabajar en equipo, ciencia conjunta. Sin embargo, en medicina, durante casi 10 años, de una forma u otra, te van metiendo esta idea de la omnisciencia, que creo que a vosotros no, y eso es muy, muy bueno. Hay que crear, es mejor la cultura formativa vuestra que la cultura formativa de los médicos. ¿Alguna otra pregunta? Ana, en la primera fila, por favor. Suele haber más preguntas porque a veces hay políticos en la sala y no les gusta. Bueno, yo no sé si es una pregunta o una reflexión conjunta. Dice que usted tiene claro esto hace mucho tiempo, ¿no? La necesidad estamos en la jornada de SEAPA, vamos a hablar de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Yo llevo 28 años en atención primaria, de los cuales un tercio he estado en gestión. ¿Cómo hacemos para que haya más gestores que tengan claro que esto es una necesidad que no tiene la enfermería, que la tienen los ciudadanos, que la tiene nuestro sistema? Cuando somos, no voy a decir minoría, porque no somos minoría, no sé cómo expresarlo, cuando no se nos da voz en los ámbitos de decisión, ¿cómo hacemos para, no sé, hay algún truco? Por eso digo que no es una pregunta, pero es que a veces es muy desesperante sentir que estás remando y remando y remando o gritando y que nadie te oye. Hombre, yo creo que está creciendo la voz vuestra. Yo creo que está creciendo. La respuesta fácil es decir hay que despolitizar la gestión en España. Pero eso luego pues lo dices y no pasa nada, porque es demasiado apetitoso para los políticos este sector, porque distribuyes puestos por todos los lados y tal. Y entonces esa respuesta es insuficiente, pero sí hace falta que los gestores comprendan este modelo y que desde arriba se les exija este modelo. Porque el problema está en que a los gestores ahora, que hay algunos politizados, pero la mayoría no, sí quieren obviamente mejorar las cosas en su área de salud o en lo que sea. Lo que pasa es que no les evalúan en función de cuánto hacia la comunidad ha sido. En cambio, en Inglaterra, ahora, desde arriba, desde el ámbito político, los indicadores ya son
¿cuánto te has ido hacia la comunidad en una ICS, ¿no? En una organización integrada inglesa? Y entonces el gestor siente la presión evaluadora y no está solo ahí diciendo he controlado las listas de espera y he vacunado a toda mi comunidad, sino que está ya sabiendo de que le van a evaluar de otras formas y que el dinero que le están dando es para hacer este movimiento. Ahí no estamos en España, por lo tanto los gestores no están recibiendo esa presión. Pero yo creo que hay que ir metiendo eso en nuestro país. La otra cosa, yo creo que los directivos en estos momentos no se ven como un agente activo de cambio. De lo que estamos hablando es una transformación. Entonces, si tú no te ves como un agente activo de cambio, de transformación, algunos sí, algunos están construyendo su área comunitaria, pero muchos no se ven. Muchos se ven, por lo que les están evaluando, es las listas de espera y cuántas vacunas. Entonces, la tercera cosa, y que yo, digamos, en el País Vasco, yo dije, vamos a poner frente a la estructura de alguien, una área integrada, que sea alguien de primaria. Puede ser enfermería, puede ser medicina, pero que sea alguien de primaria, con lógica de primaria. Entonces, esto no se ha seguido del todo allí y en otros sitios. Yo creo que es muy difícil decir a un médico de un hospital que lleva en una cultura durante 30 años, o incluso un enfermero, enfermera, en un hospital que lleva en una cultura hospitalaria, decir, no, mira, vas a ir a gestionar un área de salud y tienes, mira, sabes, hay una cosa que se llama comunidad y tienes que trabajar con la comunidad y tienes que hacer que la primaria del hospital sea, pues no está ahí culturalmente. Entonces, yo creo que yo sugeriría que en España, en cualquier parte del país, se ponga siempre alguien de primaria al frente de las áreas integradas. Voy a aprovechar yo para preguntar una cosa al hilo de lo que acabáis de comentar. Me encanta eso que dices del modelo, es decir, que hay que saber el modelo hacia el que queremos o hacia el que vamos, ¿no? Pero a la vez también hay que ver las pequeñas experiencias que hay locales que pueden ser exitosas e implantables en otros sitios, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es, hay un modelo que ya está demostrado que funciona, que es el modelo de atención primaria, es decir, tiene unos resultados buenos en salud y en disminución de los ingresos y de mortalidad. Entonces, desde el punto de vista de los sistemas integrados, yo pienso que cuando fracasan, es una percepción, fracasan porque no se le da ese peso que tú dices a la atención primaria, véase con una persona al frente del sistema integrado o en cualquier tipo de organización que quieras poner integrada, ¿no? Entonces, pienso que deberíamos de intentar darle ese peso a la primaria en esos modelos que quisiéramos implantar en las diferentes comunidades, pero para eso necesita una financiación, entiendo, y darle un protagonismo en la gestión de ese proceso integrado. Entonces, mi pregunta, en algún sitio de alguna diapositiva creo que hablas de otros modelos de financiación. Para que eso fuera posible, ¿hay experiencias de modelos de financiación finalista, que es el gran problema que tenemos en primaria, que realmente den oportunidad a que sea realmente la atención primaria quien gestione esos procesos? Sí, si el pagador, el que tiene esa financiación, tiene claro el modelo que quiere dentro de 3, 4, 5 años. Lo que se sabe con la evidencia es que tardas que los 2 primeros años, cuando te mueves en financiación, por ejemplo, hay un estudio de una parte de Inglaterra, North Hampshire, que dice, después de 5 años, los 2 primeros años nos costó más dinero pasar a la comunidad porque tuvimos que cambiar algunas personas de función, pero también añadir más enfermería comunitaria, etcétera. Financiamos eso, nos costó más dinero 2 años, pero al de 5 años nos está saliendo rentable todo el movimiento. Entonces hace falta que los que están financiando, que los que saben y los que finalmente tienen que pagar, tengan claro cómo van a usar el presupuesto los 2 primeros años, que igual les sale un poco más caro,
y tienen que poder probarle a su consejero de Hacienda de que hay ya varios estudios diciendo que si aguantas 4 o 5 años ya se empiezan a ver las evidencias y las mejoras de salud al final. Y eso es interesantísimo. También está pasando eso con Obamacare en Estados Unidos. Las áreas integradas son mucho más eficaces, pero les ha hecho falta 4 o 5 años para serlo. Y luego, que no es tanto de financiación, sino en Galicia hicimos el plan de atención primaria con las personas de atención primaria. No sé si os suena, pero había un poquito de ruido de fondo en Vigo, había descontento, hay descontento en otras partes del país en primaria. Entonces, creo que con acierto la consejería, con Jordi Varela y nosotros, hicimos un grupo con las personas que estaban en ese momento sugiriendo cambios y que notaban que no tenían voz, y fuimos derechos al tema, tanto para enfermería como en atención primaria, y se llama el Plan de Atención Primaria de Galicia, que se acabó el año pasado y que ahora el consejero Julio Comensana quiere avanzar. Pero básicamente lo que decía es, obviamente hacemos buena clínica en primaria, tanto en enfermería como en medicina, pero la parte comunitaria no existe. Y entonces, bueno, tuvimos pues casi 8 o 10 sesiones. ¿Y cómo hacemos y qué sugerimos a la consejería para que la primaria sea dentro de 4, 5, 6 años primaria y comunitaria? Porque podemos llamarnos así, pero no está siendo así. Entonces, ese es el plan y está en la net, si os interesa. Pero yo creo que el comentario es porque no hay que hacer lo mismo en Cataluña, en Asturias o en Galicia, en atención primaria. Y esto es algo que en los ministerios de todos los partidos políticos que yo he conocido, que son de los dos, no se entiende bien, de que no hay que uniformar todo en España. En España nos gusta mucho, y desde el Ministerio de Sanidad y de otros servicios sociales, vamos a buscar el modelo único para toda España, para todo. Pues no. Es evidente ahora que necesitamos tener un sistema de información única para toda España, para que si yo me voy a Valencia, la información mía en el País Vasco, pues la pueda ver un médico en Valencia. Eso sí hay que uniformar en España. Ahora, eso no quiere decir que hay que uniformar todo. Por ejemplo, el modelo de atención primaria y comunitaria en Avilés o en Asturias tiene que ser muy diferente al que es en Cataluña, con unas estructuras y unos modelos de financiación diferentes. Y, por lo tanto, cada uno se lo tiene que cocinar. Por lo tanto, yo no quiero que haya una ley de atención primaria en España, porque nos va a bloquear la iniciativa local. Y los que sabéis y los que probamos que sabían en Galicia eran los que estaban en la red. Solo hace falta reunir la información, hacerles colaborar y sugerir los cambios. Las soluciones están abajo, no están arriba. Lo que pasa es que los de arriba, cuando estás arriba, te nombran consejero o consejera, pues vas de prepotente y tal. Y la verdad es que a los de Bilbao nos va muy bien ese rollo, pero básicamente no es algo que es conveniente. Hace falta saber qué es lo que tú tienes, crear un contexto para que los de abajo diseñen y hagan. Si no tenéis más preguntas, sigo yo, ¿eh? Tienen hambre igual. Bueno, pues yo voy a hacer una última. Decías que no veías que no se había iniciado el proceso, ¿no?, hacia ese cambio pospandemia, que en otros países sí. ¿Cuál sería el síntoma de que se está haciendo ese cambio, o cuál podría ser el posible catalizador, en la línea de lo que decía Ana, para iniciar ese cambio, no sé si hacia el proceso, hacia el modelo? ¿Cuál podría ser el camino?
Sí, ¿y cuál es el síntoma de que algo está cambiando? Porque a veces no somos conscientes a lo mejor de dónde estamos hasta que vemos algo muy evidente. No sé si te voy a contestar, pero básicamente yo creo que en España esa decisión está en las comunidades autónomas. Hace falta que 3 o 4 comunidades autónomas se pongan en marcha hacia un modelo más comunitario, que el dinero que van a recibir ahora del Fondo de Recuperación lo lleven en esa dirección. Y doy un ejemplo, solo con lo digital. El 20% del dinero que viene de Bruselas y de Madrid, de España, a las comunidades autónomas para la sanidad, el 20% se tiene que usar en temas digitales. Bueno, puedes usarlo para temas digitales que enraizan el modelo que ya tienes, o lo puedes usar en temas digitales que van en la dirección del nuevo modelo. Entonces, si dentro de 2 años veis que se ha invertido más en lo digital tradicional versus en lo digital del ejemplo que hemos oído antes, que es más comunitario y de autogestión y de ayudar a la autogestión de las personas y tener mucho más personas que hayan pasado por el modelo de Stanford, etcétera, pues uno va a poder ver que no se ha ido el dinero en la dirección que se tenía que ir. Entonces, yo creo que en España va a haber 3 o 4 comunidades autónomas que se van a poner en movimiento y que van a usar bien ese dinero, y hay otras que van a estar parcheando. ¿Y nos puedes adelantar cuáles son? No, porque no lo sé. Las que hablen conmigo, eso es una bilbainada. Bueno, pues nos cuentas luego el caché y lo intentamos. Asturias puede perfectamente ser. Claro que sí. Euskadi, Cataluña. De hecho, Cataluña ya se ha puesto en marcha con algunas cosas sociosanitarias muy interesantes. Desde la enfermería. Castilla y León, algunas cosas. Además, es que fijaros, las que acabo de comentar, y Galicia, son todos los partidos políticos. Es que yo todavía no sé por qué se han estado riñendo en la pandemia, porque estaban todos los partidos, eran en un sitio o en otro, eran responsables de la gestión de la pandemia. Nacionalistas, PP, Podemos, estaban por todo, todos los estaban, PSOE. Entonces, ¿por qué se han reñido si todos tenían que estar gestionando la misma batalla? Si hubiera sido solo un partido y, por tanto, venga, todos los demás hacemos oposición. ¿Por qué se han reñido? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.